El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:16 en la mañana, saludos cordiales, gracias a la enorme sintonía que ya comienza a reportarse a través de la transmisión en el Facebook Live. Conéctense a la fanpage de A Primera Hora y a la fanpage de Majestad FM. Si ya pues se levantaron, ya están desayunando, péguense el cafecito. Buen día, ¿eh? Saludan con Tertulio. Salud con Tertulio, café Cafecito, bien cargado, muy caliente día, ¿eh? en la mañana, una mañana algo nublada acá en la capital de la República, no Sí. del todo, pero nublada en comparación a la mañana del día de ayer, que estuvo espectacular. Quito a ratos nos ofrece unos paisajes realmente radiantes, y el de ayer fue espectacular durante todo el día, la mañana y la tarde. Aprovechando los últimos días del verano, además, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, llevamos entrando a la etapa de lluvia. Recordar a nuestra audiencia, hoy será el tercer día de vigencia del Hoy No Circula. Se mantiene la misma lógica de las placas. El día de hoy no pueden circular desde las 5 de la mañana los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. Mucho ojo con eso, en 5 y 6. Por eso DJ Line madrugó muy tempranito, creo que vino a dormir acá a la radio. ¿Ah? Porque claro, tenía con placa 5 y ya lo encontramos acá muy temprano en la estación. ¿Ah? Muy bien, así que póngale mucho ojo a eso. Decíamos al inicio de este programa de noticias, hoy es una fecha de ingrata recordación para América y para todo el mundo. Hace 46 años, 3 meses y un poquito más antes de que este humilde contertulio naciera, ocurrió el golpe de Estado en la hermana República de Chile. Un 11 de septiembre de 1973, una acción militar llevada adelante por las Fuerzas Armadas chilenas, conformadas por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de la denominada Unidad Popular en aquel tiempo ya en Chile. El primer gobierno socialista en llegar por la vía democrática en la región al poder. Y mira tú lo que pasó. ¿Había sido que el cuarto intento de Allende, me parece? Me parece que sí. Parece que el caso de Allende, ¿no? Un golpe de Estado que significó, golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, quien luego se proclamó dictador y que gobernó ese país durante 17 años hasta 1990, cuando fue sometido a un plebiscito, a una consulta plebiscitaria, la decisión del pueblo chileno de mantenerse bajo la dictadura o ir hacia el régimen democrático. Y claro, el pueblo chileno avaló la vía de la democracia. En 1990 terminó el gobierno de Augusto Pinochet, o la dictadura de Augusto Pinochet, para hablar con mayor propiedad. Una dictadura que, con Tertulio, desde las diversas visiones políticas, dividió al pueblo chileno. Hasta hoy, y hay heridas abiertas entre los chilenos, por los excesos y por las decisiones también que fueron adoptadas por la dictadura de Pinochet. Fue una dictadura sangrienta. Sí, cruenta, ¿no? De las más cruentas de la región y del Cono Sur. Es decir, si hacemos una comparación con otras dictaduras cruentas como la de Uruguay o la de la República Argentina. Dictaduras militares. Digamos que en el Ecuador también en los 70s tuvo la última dictadura militar, pero no tuvo esos detalles que sí se encontraron en la dictadura de Pinochet, en la dictadura de Argentina, de Videla, en la dictadura uruguaya. Dictablandas, les decían, de hecho, a las de esta parte del continente, ¿no? O a la dictadura paraguaya de Stroessner. O la dictadura boliviana de Banzer. Banzer luego de esas cosas extrañas, ¿no? En el caso de Bolivia, Banzer siendo dictador, luego llegó a ser presidente del Estado Plurinacional de Bolivia por la vía de las urnas. Yo tuve la oportunidad de asistir a la posesión del general Hugo Banzer y conocer un poquito la historia de lo que significó justamente su llegada al poder. Pero claro, en Chile tú tuviste durante largo tiempo una herida abierta. No sé si todavía se mantiene esa herida en el caso de los chilenos, tal vez sobre todo en las generaciones, en lo que denominamos muchas veces la vieja guardia, ¿no? En aquellos que consideran que durante esos 17 años de Pinochet, más allá de los excesos, se encaminó la economía de ese país y que lo que tienen hoy los chilenos a nivel económico se lo deben a Pinochet.
O sea, esa es una visión que tienen los chilenos frente a otra, evidentemente, que cuestiona los excesos, la forma como se persiguieron opositores políticos, el tema de los desaparecidos, el episodio en el Estadio Nacional de Chile durante aquella jornada del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Es decir, hay que revisar la historia para aprender de ella, evidentemente, y tratar de entender la visión que tienen los chilenos sobre lo que hoy es su gobierno. En 1990, cuando retorna Chile a la democracia, lo hace a través de un proceso político muy interesante, contertulio, que es el de la concertación. Ajá. Varias vertientes políticas aglutinadas para poder llevar adelante el retorno a la democracia. Miren ustedes, Patricio Aylwin se convirtió en el primer presidente chileno luego de la dictadura. Una concertación que variopinta, ¿no? Que me parece a mí le deja a Chile todavía con una deuda pendiente, que es la de elaborar o dictar una nueva constitución, porque Chile sigue con la constitución de la dictadura. Creo que esa es probablemente una de las cosas y de las tareas que están todavía pendientes para los gobiernos democráticos de Chile, el elaborar una nueva dictadura que les ayude de alguna manera también a ir cerrando esos capítulos tristes de su historia. Hoy hablamos de la dictadura de Pinochet y de lo que ocurrió con Allende aquel 11 de septiembre, porque se conmemora un año más, 46 de aquella etapa, ¿no? Digo, justificar un gobierno dictatorial, autoritario como el de Pinochet resulta imposible. Y esto, digo, no tiene nada que ver con probablemente el sesgo político o ideológico que uno pueda tener, porque a mí de igual manera me parece que lo que ha ocurrido durante todos estos años con Cuba podría enmarcarse más o menos en la misma temática, porque se trata también de un proceso dictatorial, porque no hubo elecciones democráticas, abiertas. Sí, algunos procesos, digamos, de elección, de designación de diputados y cosas por el estilo, pero con el partido único, ¿no? Que es distinto probablemente, puede ser. Cuba ha tenido muchos avances y desarrollo en tema de educación, en tema de medicina, de ciencia, pero creo que termina siendo una dictadura la de Castro de igual manera, ¿no? Acá, en cambio, hablamos de un proceso que probablemente en lo económico a alguna gente le permite sostener aquel discurso que desde mi punto de vista es totalmente simplista, porque creo yo que ni una, ni 1000, ni 3000, ni 30,000 vidas lo valen. Haber dejado un país en marcha, dicen, ¿no? El fin justifica los medios. Hay gente que trata de justificar de esa manera lo que sucedió con Pinochet en Chile. Sí, claro. Con respecto a que hoy probablemente este país del sur del continente, digamos, es uno de los que más encaminado está hacia el desarrollo. Pero yo insisto, o sea, ni una, ni 10,000, ni 30,000 vidas justifican eso. Termina siendo al final del día una dictadura totalmente sangrienta, genocida. En el ocaso de su vida, casi que Baltasar Garzón logra lo imposible, ¿no? Logra lo imposible, claro. Poder sancionar y sentenciar al dictador Pinochet. Hay una etapa que no muchos recuerdan, que Pinochet se convirtió en senador vitalicio, ¿no? Uh-huh. Esas cosas tuvo la concertación. Sí, unas cosas extrañas. Y otra cosa que tuvo la concertación, resulta que estamos 2019, han pasado 19 años desde el retorno de Chile a la democracia, y resulta que ese retorno a la democracia no estuvo acompañado, por ejemplo, de la redacción de una nueva constitución. Uh-huh, claro. Resulta que los chilenos todavía tienen la constitución. Tienen la constitución de la dictadura. Momento, que la concertación no cumplió con esa tarea. La constitución de la dictadura, y mira, pasaron Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. 7 presidentes, digamos, 5 presidentes en 7 gobiernos, tomando en cuenta las reelecciones tanto de Bachelet cuanto de Piñera. Claro, es un proceso político para
para estudiarlo, para analizarlo, porque claro, tienes este debate, ¿no? Y yo suscribo tus palabras. Hay gente que lo reduce simplemente al desarrollo económico y se olvidan de los excesos de la dictadura. Y yo digo, dictadura termina siendo dictadura independientemente del desarrollo, entre comillas. Pero bueno, hoy 46 años de ese golpe de Estado que evidentemente aquí algunos no lo reconocen, no lo van a reconocer porque así somos. Por ejemplo, los que recuerdan el golpe de Estado miran hacia otro lado cuando se habla de los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos y viceversa, ¿no? Y viceversa, porque hoy también es una fecha de ingrata recordación. Yo decía en Twitter hace minutos, es una fecha de ingrata recordación para el continente, para América del Sur, para Latinoamérica por lo de Chile, 46 años, para América del Norte y en ambos casos para el mundo. Lo que pasó un 11 de septiembre, la mañana del 11 de septiembre del año 2001, cuando ocurrieron los atentados en Manhattan, en el World Trade Center, que significaron la destrucción de uno de los íconos más emblemáticos del capitalismo mundial, ¿no? Las Torres Gemelas, el World Trade Center, aquellos edificios enormes que se convirtieron durante muchos años en parte de la imagen y de la vida de Nueva York, de la Gran Manzana. En una serie de una sucesión de episodios que claro no se concentraron solamente en Nueva York. También pasó lo que la historia también recoge en una de las paredes del Pentágono, que es probablemente uno de los edificios más seguros del planeta, en Washington. Y claro, ese otro episodio que incluso hay alguna película que lo recoge, que da cuenta de la intención de un avión de estrellarse contra la Casa Blanca, intento que fue impedido por los propios pasajeros. El avión termina estrellándose, pero no contra la Casa Blanca y gracias a la intervención de los pasajeros. Que es una fecha también de ingrata recordación para el planeta, es una fecha infame, más de 3,000 y pico de personas que murieron, entre ellas ecuatorianos, fruto de estos atentados ocurridos hace 18 años. Y sobre los cuales evidentemente tenemos todavía la memoria fresca, ¿no, Contertulio? Claro, y cómo cambió las lógicas en muchos sentidos, ¿no? En materia de seguridad, en materia de seguridad sobre todo. Ese día sin duda cambió la historia. Ese día también se da un giro de alguna forma también a la forma en la que manejaba la geopolítica los Estados Unidos, porque ya empiezas, digamos, superando todo lo que te dejó la etapa de la Guerra Fría, la crisis de los misiles y episodios como esos en historia, y empiezas a hablar de el tema de la lucha contra el terrorismo. O sea, ya no había que pelear únicamente contra la izquierda o contra la Unión Soviética, sino ya empezar a generar otro tipo de fantasmas y de posibles enemigos, claro, que ya prácticamente no eran estados, sino eran células, ¿no? Como esta de Al-Qaeda o de los talibanes, que eran liderados por gente como Osama Bin Laden, a quien se le persiguió hasta el último rincón del planeta, ¿no? Y durante la administración de Obama, vaya viendo usted, ganador del Nobel de la Paz, lo atrincheraron a Bin Laden y lo mataron, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con Gaddafi y otros personajes igual, ¿no? Sí, durante el gobierno de Barack Obama. Sí, cambiaron las lógicas desde esa época. Sí. En los aeropuertos se implementaron unas medidas extremas de seguridad, cosa que además digo era lo correcto, ¿no? O sea, controles de armas, de objetos cortopunzantes, metálicos. Y ahora no puedes ni siquiera subir con líquidos, ¿no? No te permiten subir con botellas. Si tienes una bebida o lo que sea, tienes que dejar por fuera. La última vez... Las normas aeronáuticas. La última vez que viajé, incluso hasta las fundas de chocolates te revisaban por la vista esta de rayos X. Te hacían sacar las cosas de la maleta y te revisaban los chocolates. Sí, y yo, por ejemplo, la frase más emblemática que yo recuerdo, derivada de aquel 11 de septiembre del año 2001, la frase más emblemática la pronunció el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush. El que no esté con nosotros entonces es nuestro enemigo, para justificar lo que él denominó la cruzada mundial contra el terrorismo. Una suerte de cacería para tratar de localizar y capturar. ¿Dónde estabas tú ese...? Yo estaba en Radio Bolívar. Recuerdo claramente, yo tenía un programa en Radio Bolívar con la colega periodista y amiga Ana Maldonado Robles. Estábamos en el programa, teníamos un monitor enorme ahí en Radio Bolívar,
Radio Bolívar quedaba acá en el norte de Quito, en la Alemania y Guyanas. Y estábamos en la radio. Mientras estábamos haciendo el programa teníamos un monitor enorme ahí viendo noticieros internacionales. Qué estaba pasando, ¿cierto? Porque eso creo Claro. que le pasó a la mayoría de gente, que Claro, no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Claro, sin volumen, en mute estaba el televisor, cuando de pronto se empezó a ver humo en el World Trade Center. El humo. Primero se hablaba Humo. de un accidente, Exacto, un humo. accidente aéreo. Humo. Como los que ocurrían aquí Ya. en la González Suárez. Pensamos que era un incendio. Era un incendio. Y después en vivo, la colisión del otro avión sobre la otra torre. Porque la una colisión no se vio, la otra se vio en vivo. Terrible. Claro, yo estaba ahí en la radio, esto fue después de las 8 de la mañana de aquel día, 8 y media de la mañana de aquel día, y recuerdo claramente este episodio hace 18 años, un episodio de ingrata, de infausta recordación. Saludos de forma muy particular a nuestros oyentes, a nuestros migrantes ecuatorianos que residen en Estados Unidos. Muchos de ellos se conectan, hemos recibido mensajes desde Manhattan, desde el Bronx también nos han escrito, desde el estado Jardín de los Estados Unidos, colindante con el estado de Nueva York, el estado de New Jersey, donde también hay una gran comunidad ecuatoriana. Tenemos audiencia ahí a través de esta maravilla del Facebook Live y también por el Real Audio en www.radiomagistral.com. Les abrazo a la distancia porque me imagino muchos de ustedes seguramente, queridos compatriotas, residen desde hace muchos años en los Estados Unidos y conocen mejor que nosotros las lógicas y cómo cambiaron las medidas de seguridad luego de los atentados del 11 de septiembre. Por acá también la oyente Silvana Pastor nos decía que ella estuvo en Estados Unidos cuando ocurrieron los atentados. Claro, digo, hay que ponerse en los zapatos de quienes vivieron, de quienes estuvieron ahí, de quienes atestiguaron aquellos atentados hace 18 años que sin duda alguna cambiaron las lógicas para siempre, las lógicas a nivel de seguridad y la visión respecto de lo que es el combate al terrorismo internacional. Mira tú cómo después de Al Qaeda y Osama Bin Laden tú tienes a ISIS. Ya, ISIS que en los últimos tiempos como que se ha replegado, pero estaba leyendo alguna noticia internacional generada desde Siria en donde aparentemente ISIS lo que está tras ese repliegue es reconstituyéndose o rearmándose. Entonces la lucha contra el terrorismo internacional tiene varias ramificaciones, varias lógicas, varias consideraciones que hay que anotar. Claro, y después tuviste los atentados, por ejemplo, en Madrid, aquel 14 de marzo, en la estación de Atocha. Claro. Tuviste atentados en Londres, tuviste atentados en Francia. Ha habido algunos procesos duros, difíciles, y claro, estas células no van dejando, digamos, huellas, ¿no? de lo que van haciendo en el camino, sino que actúan así de sorpresa y ocurren estos hechos que después marcan la historia, sin duda, porque lo del 11 de septiembre del 2001 es un tema que marcó la historia y que siempre tenemos que estar revisándolo y analizándolo. Lo mismo que con lo del 11 de septiembre del 73, que son pasajes de la historia que no se pueden olvidar, que hubo un golpe de Estado cívico-militar. Yo sí soy de los que cree la teoría de que mucho tuvo que ver los Estados Unidos con ese proceso de irrupción y de rompimiento de la democracia en la región. En esa época estaba Nixon en el poder. Como hoy ocurría con Trump, ¿no? Había un personaje oscuro que ayer, por cierto, dejó la Casa Blanca, que es John Bolton. Sí, pero parece que no es que dejó, lo sacaron. Sí, bueno, me parece una decisión acertada de Trump. Lo sacaron. O sea, el tipo quería la paz con Kim Jong-un en Corea del Norte y querían militarizar la región para sacar del poder a Maduro en Venezuela. O sea, esas cosas locas de Trump, ¿no? Pero por suerte Bolton hoy está fuera de la Casa Blanca por decisión de Donald Trump, que ha sorprendido, digo, con esto. Y en esa época Nixon tenía un personaje de igual forma oscuro, ¿no? Que era un tipo totalmente armamentista y con una visión bélica. Ellos sostenían la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿no? Que es Henry Kissinger. Y este personaje fue el que tuvo mucho que ver con el denominado Plan Cóndor y la llegada de estas dictaduras militares de acá en la región. Dictaduras que fueron crueles. Tú ya hiciste un repaso de todos los personajes, ¿no? que gobernaron en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, en la Argentina. También hubo dictaduras en Centroamérica que fueron sangrientas, como la de
como la de Somoza, por ejemplo. Entonces, son episodios que no se puede olvidar. Pero, por revisar esos pasajes de la historia y por analizar lo que ocurre en otros países que recuerdan estas fechas ingratas, como las denomina el contertulio, no podemos pasar ni dejar de lado todo lo que está sucediendo en nuestro país. Desde luego. A esta hora, contertulio. Desde luego. ¿Qué pasa en el país? A ver, ayer hablábamos y analizábamos sobre la salida de Cuesta. Mira tú que a mí, por ejemplo, me sorprendió que una vez aceptada la renuncia del ex consejero, el presidente de la República ha decidido suprimir ese cargo. Y ya no va a haber consejero presidencial. No va a haber reemplazo para Santiago Cuesta. De ahí es que uno se pregunta, entonces, ¿qué tan necesaria era su presencia en el gobierno? ¿O es que en el Ejecutivo se crean cargos o se suprimen cargos de acuerdo a el nivel de cercanía o amistad o conveniencia de que existan esos cargos? Claro, esas son las cosas que uno no entiende, ¿no? Muchas veces. O sea, es indudable. Un Ministerio de Educación, de Salud, de Gobierno, de Defensa, no puedes eliminarlo así porque sí, ¿no? Pero una consejería probablemente sí, porque es una suerte de asesor presidencial, ¿no? ¿Qué viene a ser un consejero? Un asesor, ¿no? Alguien muy cercano al presidente. Termina siendo un cargo de confianza, ¿no? Claro, un cargo de confianza. Termina siendo un cargo de confianza. Pero al eliminar la figura de la consejería, te pregunto a ti, digo, por lo menos a mí sí me deja las dudas de qué tan necesaria era su presencia. Claro. ¿O qué tan necesario era que exista la figura del consejero? A ver, recordemos lo que dice la parte pertinente del decreto ejecutivo emitido ayer por el señor presidente de la República, el decreto número 869. A ver, en la parte que interesa, dentro de los considerandos, que mediante decreto ejecutivo número 417 del 23 de mayo de 2018, hace más de un año, se creó la Consejería de Gobierno para el Mejoramiento de la Eficiencia y Optimización del Estado y se designó como consejero de gobierno al señor Santiago Cuesta Caputi. Y voy ya a la parte resolutiva. Artículo 1, aceptar la renuncia del señor Santiago Cuesta al cargo de consejero de gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado. Le agradece por los valiosos servicios. Artículo 2, por eso cité el considerando que mencioné. Derogas el decreto ejecutivo 417 del 23 de mayo del 2018. O sea, se elimina este cargo, este encargo que se había creado con el señor Cuesta. Y en el artículo 3 se deroga el decreto ejecutivo 740 del 16 de mayo pasado que creó el Comité Coordinador de Gestión Delegada, que también lo lideraba Cuesta. Es decir, yo creo que esto va aparejado con lo que acaba de decir el contertulio. Estamos hablando de que se crearon cargos o encargos para una persona en particular y una vez que esa persona no está más en el gobierno, resulta que desaparecen esos cargos. Quiere decir que no eran necesarios. No son necesarios esos cargos. Porque si son necesarios y renuncia la persona titular de esos encargos, uno entendería que deberían nombrar un reemplazo para aquello. Si uno trata de entender la naturaleza de estas instancias gubernamentales creadas en torno a la figura del señor Santiago Cuesta Caputi. Santiago Cuesta, que es un personaje que se va dejando una serie de aristas, y daba lectura al contertulio un reportaje, me parece que lo escribió el Expreso, ¿no? De Javier Montenegro, el colega Javier Montenegro del Expreso. Ajá. Que citaba, por ejemplo, algunos pasajes, algunos elementos para analizar de este paso de Santiago Cuesta, un paso que no pasó desapercibido de ninguna manera, un paso muy polémico, muy polémico, muy controversial desde, creo que todos los puntos de vista, a partir de sus declaraciones y también de sus ejecutorias, de sus declaraciones ante los medios y de sus ejecutorias a la interna del gobierno y del sector público. Hay, digamos, una suerte de secreto a voces de que la figura de Cuesta incluso contribuyó a dividir a estos segmentos de la denominada mesa chica, que es el entorno más cercano, más íntimo del presidente de la República en la toma de decisiones. Obviamente no somos parte de la mesa chica, no sabemos lo que pasa en la interna, pero es lo que se escucha. Ni nunca lo seremos. Ya, y nunca lo sabremos, seguramente con certeza, pero es lo que se dice. Ayer también el académico y editorialista Santiago Basabe escribió un interesante artículo respecto de la salida de Cuesta. Permíteme citar nada más un extracto del reportaje de Expreso. Por favor. Que, digamos, coincide y mucho con lo que nosotros decíamos del día de ayer. Los mismos consultados, se refiere a los funcionarios que hablaron sobre Cuesta, fuera de micrófonos, off the record, consideran, sin embargo, que Cuesta no se alejará totalmente de las decisiones políticas del despacho presidencial, pues recuerdan que el ex consejero es amigo personal de Lenín Moreno y además está jubilado de la actividad privada y tiene tiempo para continuar siguiendo de cerca la gestión gubernamental.
Así que, digamos, lo que nosotros comentábamos ayer tiene asidero, lo destaca la nota de Expreso, a partir de declaraciones de gente vinculada o cercana al gobierno. Que Cuesta hoy no tenga un nombramiento, que no tenga un cargo, no quiere decir que no vaya a seguir estando o rondando en Palacio o por el despacho presidencial, sin duda, ¿no? Claro. Con menos poder, tal vez. ¿Y con qué encargo? ¿Con qué orientación? Decía Santiago Basabe ayer en su artículo, y mucho de lo que decía Santiago Basabe coincide con la visión que ayer expresamos, particularmente contra el tú lo expresaba, justamente sobre la salida formal oficial de Cuesta, pero si informalmente va a permanecer o no tras bastidores, que creo que es la pregunta del millón. Si Cuesta se va, pero finalmente termina de irse o no. Decía en su artículo, ¿y ahora quién reemplaza a Santiago Cuesta? Por ejemplo, hay una parte que dice Santiago Basabe, académico de Flaxo, editorialista, en lo político, si bien la salida de Cuesta da un respiro al gobierno frente a la serie de tensiones que su presencia generaba en el entorno, lo que queda por ver es quién ahora será el encargado de decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a expresar públicamente. Esa tarea fundamental para desactivar o reorientar la conflictividad social que se va generando a diario requiere de alguien con el suficiente peso político y cercanía personal al jefe de Estado. Hoy por hoy en la denominada mesa chica no se ve a alguien que cumpla con tales requisitos ni tampoco algún comensal que quiera apropiarse de tal encargo. No le resultará fácil al presidente Moreno reclutar a alguien que exprese una opinión polémica y que sea capaz al mismo tiempo de disfrazarla como resultado de un desliz o exabrupto. Ante dicha orfandad, el proceso de desmoronamiento de la figura presidencial puede acelerarse. Miren ustedes, que es un poco lo que nosotros ayer señalamos. Tienes un personaje que se convirtió en una suerte de bomba de tiempo cada vez que hacía una declaración. Cada vez que hacía una declaración, Santiago Cuesta se convertía en una bomba de tiempo. Te generaba, pero una onda expansiva impresionante. Y creo yo que la expresión más clara de lo que estoy diciendo ocurrió la semana anterior, en esta entrevista polémica con el colega Milton Pérez, que para muchos termina convirtiéndose en el detonante o en la cerecita del pastel para provocar la salida de Santiago Cuesta. Porque no fue una confrontación con el periodista, sino con quienes lideran un poder económico en este país, porque eso es lo que finalmente, al final del día es lo que ocurrió, Exabruptos tanto en la rueda de prensa cuanto después en el manejo de su cuenta Twitter. La difusión de correos electrónicos con información privada. Yo no sé si el presidente de la República le pidió la renuncia o Santiago Cuesta se vio obligado a renunciar por la fuerza de las circunstancias. Eso no lo sabemos y seguramente no lo vamos a saber. No lo vamos a poder conocer. Esto ocurre ya a la interna, en el entorno más íntimo del señor presidente de la República. Pero, como ayer decía y recapitulo, estas cosas se solucionan con liderazgo. El liderazgo que debe asumir el presidente de la República, que debe tener el presidente de la República, por encima de cualquier desavenencia en su entorno, por encima de cualquier declaración de quienes forman parte de la mesa chica o de quienes son los funcionarios más cercanos y que llevan adelante la vocería de los temas fundamentales de la República. Quien debe tener la voz cantante es el presidente de la República. Y no pretendo con esto decir que el presidente de la República siempre tiene que hablar, porque el presidente de la República, por su condición de primer magistrado de este país, obviamente tiene que medir los tiempos. Tú llegaste a un momento en el Ecuador en el cual durante 10 años tuviste un liderazgo absolutamente fuerte, casi omnipresente, y todos los días tenías una declaración del propio presidente de la República sobre los temas incluso más pequeños o menos controversiales o polémicos del funcionamiento del Estado. Incluso esa presencia, había momentos en los cuales se terminó convirtiéndose en atosigante. Una presencia mediática permanente del anterior presidente de la República. Hoy tienes, en cambio, el otro extremo. Yo creo que los extremos en la vida no son buenos, ni en la vida ni en la política. Tienes un presidente casi ausente que no toma partido en determinadas, o al menos no lo anuncia, no se presenta, no aparece, no habla, no comenta sobre los temas más polémicos. Porque a mí me encantaría saber por qué razón se va Santiago Cuesta y por qué con la salida de Santiago Cuesta se eliminan todas estas designaciones o delegaciones que se crearon en torno a esta figura. O sea, se la crearon específicamente para el trabajo de una persona en particular, es decir, el Estado como tal no necesita eso y por eso con la salida de Cuesta se elimina eso. A mí me encantaría saberlo.
Y sería interesante que el presidente de la República genere una explicación al respecto. Entonces tú tienes, digamos, pasaste al otro extremo. Y uno podría sentir desde afuera una ausencia de liderazgo presidencial. Uno podría sentirlo desde afuera. De hecho, yo lo siento así. No pretendo ser dueño de la verdad, simplemente es una opinión desde mi condición de periodista. Y yo siento desde esta opinión que tú tienes un presidente muy ausente del debate político, cuando debe aparecer en determinadas instancias. Insisto, no pretendo que el presidente aparezca todos los días, ni todas las semanas, ni a cada momento. Claro, pero hay coyunturas en las que sí es necesario. Que Yo aparezca. coincido contigo. En el periodo anterior, digamos, tú tenías a Correa, por poner un ejemplo, en la misma semana hablando, estaba en una provincia X, entonces en esa provincia tenía conversatorio con medios locales. Y ese conversatorio se transmitía por la televisión pública, por lo general. Entonces ya le tenías tú un conversatorio con medios locales. Después tenías durante la inauguración de alguna obra pública, intervención de Correa. Después, si había gabinete, en el gabinete hablaba Correa. Y por último, los sábados, en los enlaces ciudadanos, hablaba Correa. Pero había una presencia permanente. Que sí, yo coincido contigo también en que pudo haberse convertido en algo atosigante, en que ya en algún momento en que era demasiado excesiva la presencia del presidente en los medios, refiriéndose a todos los temas nacionales, pero era el presidente. Ahora, por ejemplo, tú tienes un ejecutivo que no sabemos qué es lo que piensa. Por ejemplo, más allá de esas pastillitas que a ratos te sueltan, que duran 1 minuto y medio, Como por ejemplo el 2 anuncio, minutos. por ejemplo, el anuncio de Brecht. Como por que duró ejemplo un el minuto. tema de Odebrecht. Durante mi gobierno, Odebrecht no va a tener contratos con el Estado, punto. Tú no tienes la visión del jefe de Estado y del jefe del Ejecutivo con respecto, por ejemplo, a lo que fue el juicio político en contra de los consejeros de participación ciudadana, a estos intentos que hay por desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana o por enmendar la Constitución para restarle atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana. No sabemos qué es lo que piensa Moreno sobre eso. Sabemos la visión de alguna manera del presidente y del Ejecutivo sobre estos temas por lo que dice María Paula Romo, por lo que dice Roldán, por lo que decía Cuesta, pero no sabemos qué es lo que piensa el presidente sobre las reformas al Código Orgánico Integral Penal. No sabemos la visión del presidente sobre la situación económica actual del país. No sabemos lo que opina el presidente sobre la crisis de las cárceles. Entonces, yo ahí sí creo que hay una ausencia, como tú señalas, me parece que de manera pertinente, una ausencia de liderazgo, Claro, porque no es que bien, estamos bien anotas estos temas y bien anotas porque, a ver, si bien es cierto son temas que están en el debate público, al final del día, cuando los apruebe la Asamblea, el Ejecutivo es colegislador y el Ejecutivo tiene capacidad de veto. El Ejecutivo puede vetar parcial o totalmente o sancionar favorablemente una ley. Entonces, sí es interesante. Tú, por ejemplo, hablabas en este momento de algunos temas que están en el debate político en la Asamblea. Que no sabemos cuál es la opinión del presidente sobre eso, ¿no? Y él se va a pronunciar en algún momento. ¿Debe o no debe desaparecer el Consejo de Participación? ¿Qué va a pasar con los proyectos económicos urgentes que podrían llegar en las próximas horas a la Asamblea? ¿Va a haber o no va a haber una reforma tributaria, un incremento de los impuestos? ¿Qué es lo que piensa el presidente con respecto del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional? Temas más cercanos a la gente, te decía, lo que pasa en las cárceles, la crisis carcelaria. Son asuntos que en realidad te dejan dudas, ¿no? Y sí, pues pasamos de un extremo a otro. Y tú bien lo traías a colación y lo mencionabas. De un presidente que estaba permanentemente, para hablar en términos cotidianos, hasta en la sopa, pasamos a un presidente que no está en nada. Y que nos deja esas pastillitas de 1 minuto, de minuto y medio, de 2 minutos, de vez en cuando, en los medios de comunicación, para saber su opinión sobre el tema Odebrecht, por ejemplo. Hubo un ejercicio que nosotros lo mencionamos esta semana a propósito del caso de Valdivieso, en donde se refirió el presidente a estas supuestas tramas que había elaborado el correísmo en torno a diversos temas, en donde
asiste Moreno a comparecencias con medios y periodistas, con tertulio, y recordarás tú a cuál me estoy refiriendo, a este de abril de este año, ante radiodifusores en Guayaquil, en donde no había repreguntas. No había repreguntas. Y donde no se le cuestionaba absolutamente nada al presidente. Entonces, digo, a mí me encantaría que, por ejemplo, la fiscal, o el señor Santiago Cuesta, o el mismo presidente Moreno, venga y se siente con nosotros y nos responda una infinidad de preguntas que quisiéramos formularles, pero hace ratos que ni el Contralor ni la fiscal, por ejemplo, responden a las solicitudes que ha hecho este programa para poder entrevistarlos. Por algo será, ¿no? Por algo será que sí van a otros medios. Aquí nosotros no tenemos libretos y nosotros tampoco les enviamos los cuestionarios de forma anticipada, ni dejamos que las autoridades nos impongan un cuestionario. Entonces ahí ustedes encuentran las respuestas de por qué hay autoridades a las que no les gusta comparecer a determinados medios y no les gusta aceptar entrevistas. Otras autoridades sí, y yo sí destaco como lo hicimos ese día, que por ejemplo el secretario particular de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, a pesar de que sabe cuál es nuestra línea, él acepta invitaciones a este espacio, ¿no? Hoy va a estar el ministro del Ambiente. Hay excepciones, ¿no? La gerente del Banco Central. La gerente del Banco Central, la economista Verónica Artola. Hay excepciones, sin duda. La ministra de Gobierno también ha venido acá. Pero lamentablemente hay otras autoridades que no. Y cuando van a estos ejercicios, por ejemplo, yo te citaba el de los radiodifusores que entrevistaron al presidente en Guayaquil, no había repreguntas, no había cuestionamientos, no había críticas. Prácticamente la visión de Moreno era con lo que se quedaban los periodistas. Con Correa los periodistas hasta podían discrepar y confrontaban. Ahora veo que no les gusta confrontar a los que tienen la oportunidad de hacerlo, pero porque a nosotros no nos han dado esa oportunidad y dudo que nos la den. Pero los que van son más mansos que una paloma. Entonces, como que la criticidad la guardaron en un baúl. O la gastaron en los 10 años anteriores. Sí. Se les acabó la batería. Bueno, son de estas cosas que uno muchas veces no entiende. A ver, quiero también aprovechar esta oportunidad con Tertulio para hablar de un par de cosas legislativas. A ver. Han convocado para mañana a una sesión de pleno. Es una sesión de pleno de la Asamblea Nacional, amable audiencia, que está pendiente desde el año anterior. La Asamblea Nacional esta semana ha tenido su sesión 619, ayer. Mañana va a tener la continuación de la sesión 492, o sea, más o menos les explico eso para que se den cuenta cuántas sesiones han pasado para que se retome la sesión 492 que está pendiente, si la memoria no me es infiel, desde enero del año pasado. Desde enero del año pasado. Y es tan llamativa la convocatoria, digo, y el hecho de que esa sesión quedó pendiente por el contenido y por la agenda de esa sesión. Porque si bien es cierto, lo que interesa es el primer punto de esta continuación de la sesión 492, que es el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia, que además no tengo claridad cómo lo van a hacer. Y no tengo claridad porque este debate está pendiente desde enero del 2018 y resulta que hace pocas semanas nomás tanto el Consejo Nacional Electoral cuanto el Tribunal Contencioso Electoral entregaron insumos a la Asamblea para que se puedan incorporar dentro de un proyecto de reformas. Y esos temas no constan en el informe para segundo debate que va a ser conocido por el Pleno de la Asamblea, porque ese informe data del año pasado. Entonces, por procedimiento, no sé cómo va a ser la Asamblea. En realidad no tengo claridad sobre eso por procedimiento. No sé cómo lo van a hacer, pero retoman esta sesión. Y claro, en esa misma sesión hay algunos puntos para que vean el tema de las oportunidades, la oportunidad del debate político y por qué en algún momento se incorporan determinados temas en las agendas y luego se dejan ahí y las sesiones quedan ahí y hay sesiones que no se han cerrado durante años. Resulta que el segundo punto del orden del día de esa sesión dice, escúchelo, proyecto de resolución para exhortar a Carlos Vaca, fiscal general del Estado, Carlos Vaca. Han pasado 3 fiscales después de Vaca. Todavía seguimos hablando de Vaca. Para que se inicie de oficio una investigación integral sobre la incidencia en el país de los delitos de trata de personas y pornografía infantil, los cuales pudieron haber sido cometidos en el caso de la niña Emilia Benavides, así como a la Fiscalía General y a la Policía Nacional,
para que coordinen acciones para la creación de una unidad especializada de este tipo de delitos. Ojo. Proyecto de resolución para exhortar a las diferentes instituciones del Estado para que establezcan mecanismos efectivos para combatir redes de pornografía infantil y de trata de niños, niñas y adolescentes. Proyecto de resolución para exhortar al señor presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, para que ordene al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otras instituciones del Estado que intervengan en el ensanchamiento de la carretera panamericana en el tramo Ambato-Riobamba-Cuenca y la adquisición de trenes modernos para que circulen en la línea férrea Eloy-Alfaro desde Guayaquil a Quito o viceversa. Proyecto de resolución para exhortar al licenciado Lenín Moreno Garcés y presidente constitucional de la República para que disponga al doctor Paul Granda López, ministro de Transporte y Obras Públicas. Paul Granda hace rato no es ministro de Transporte y Obras Públicas, es presidente del Consejo Directivo del IES. Intervenga de manera emergente el corredor vial Guayaquil-Machala. Esto está en la agenda de trabajo de la Asamblea mañana. Eso en el Pleno de la Asamblea. En el Pleno de la Asamblea. En el CAL, cuéntales qué es lo que recién van a tratar mañana. Pero ahorita mismo les cuento lo del CAL. Mañana, 12 de septiembre de 2019, van a conocer y resolver sobre un pedido que hiciera la legisladora Lira Villalba en octubre de 2018 para enjuiciar políticamente al Consejo de la Judicatura de Transición. A ver, más de 10 meses después. Ya, hay algunas cosas. Van a crear otra comisión ocasional ahora de la frontera sur. ¿Dónde está? Es el último punto. Conocer y resolver sobre la solicitud de enjuiciamiento político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura Transitorio. Pedido presentado por la asambleísta Lira Villalba Miranda, perteneciente a la provincia de Tungurahua. El Consejo de la Judicatura de Transición hace rato dejó de funcionar. El Consejo de la Judicatura de Transición probablemente tuvo uno de los papeles más vergonzosos del proceso de transición generado por el Consejo de Participación Ciudadana liderado por el doctor Julio César Trujillo. Para quienes dicen que todo lo que hizo ese Consejo fue perfecto y que no hay que hacer ningún señalamiento. Para quienes apenas mencionaron por ahí el impasse del doctor Juan Pablo Albán Alencastro, de la doctora Angélica Porras contra los otros 3 miembros de esa judicatura liderada por el doctor Marcelo Merlo, y que tuvo personajes con un papel realmente cuestionable, como el del vocal Aquiles Rigael Santisteban, o el director ejecutivo de esa judicatura, el doctor Juan Bisueta. Ya, o sea, son nombres que lamentablemente no están ahí, no se los comenta, no están en el radar de la opinión pública porque los medios no los mencionaron en su momento. Esa judicatura, que tuvo una serie de denuncias y de discrepancias a la interna respecto del manejo de determinadas decisiones administrativas, porque el rol de la judicatura es netamente administrativo, esa judicatura no recibió ningún tipo de sanción de carácter político o de seguimiento de carácter político por parte de la Asamblea Nacional. Resulta que mañana, 12 de septiembre, casi un año después, porque entiendo que la asambleísta Villalba había presentado el pedido de juicio político en octubre del año pasado. Casi un año después, recién van a conocer el pedido de juicio político contra quienes ya no están ahí, contra cuyos nombres ya nadie se acuerda, porque aquí en este país además tenemos memoria corta, ya nadie se acuerda. Hoy tienes una judicatura que está en otro momento, ya la judicatura definitiva haciendo otro trabajo, y pretendes analizar la pertinencia o no llevar adelante un juicio político a quienes ya no están ahí. Mientras tienes la solicitud del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ¿qué? Y del ministro de Finanzas. Y del exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres. O sea, quisiera tratar de entender, de comprender con qué vara se miden las urgencias o no por parte de nuestra clase política. ¿Cuánto le tomó a la Asamblea entre la presentación de la solicitud de los juicios y la destitución del Consejo de Participación Ciudadana? Un mes. Sí. Un mes. Entre la presentación de las solicitudes y la destitución. Acuérdense ustedes cuántos días se demoraron entre la presentación de la solicitud y la calificación de la solicitud para que vaya a la Comisión de Fiscalización del Juicio Político a los 4 de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana. 2 días. 48 horas. Rapidísimo. Entonces, hay urgencias y urgencias, hay temas y temas, y como todo en la política, porque así ha procedido la política, procede hoy, así actuó ayer, así actuó anteayer, y seguramente así va a actuar mañana. Porque yo soy de los que sostiene que, lamentablemente, en el tema de la política las cosas no se solucionan
con reformar leyes, con cambiar las estructuras jurídicas, con crear comisiones, con eliminar comisiones. No, 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 no. Las cosas se solucionan con el cambio de actitud de la clase política y eso no ha pasado. No pasó durante la década anterior. No pasó antes de la década anterior para quienes piensan que antes del 2007 Ecuador era Suiza. Ecuador no era Suiza. Antes del 2007. No era Suiza. Para quienes, sobre todo para los más jóvenes, que probablemente solamente vivieron los aciertos y errores o excesos del correísmo y que no conocen lo que pasaba en este país antes del año 2006. Quiero recordarles e invitarles a reflexionar sobre el hecho de que, así como cuestionamos a determinados personajes que fueron designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre cuyas ejecutorias en esta mesa de trabajo hemos sido absolutamente críticos. Oye, ¿cuántas veces confrontamos? Montón. Con Edwin Jarrín, que ha venido aquí acá. con Edwin Jarrín, ajá. Y alguna vez ¿Cuántas con Mónica Vanegas también. Ajá. Y alguna vez con Fernando Cedeño también, que fue presidente del Consejo. Y alguna vez con David Rosero. Y alguna vez con Andrea Rivera. Sí. Pero como hay gente que se queda Sí, sola con... se queda solo con lo último. Ajá. ¿Cuántas veces no dijimos? Ya. Que, por ejemplo, ese consejo siempre terminó designando autoridades de control a gente cercana a quienes ostentaron el poder político de la última década. Déjenme contarles que entre 2003 y 2007 este país no tuvo contralor titular. Este país tuvo un contralor subrogante encargado de la Contraloría, el doctor Genaro Peña Ugalde, porque nuestros políticos no se ponían de acuerdo en designar al nuevo contralor. Déjenme contarles que en 1998 el Congreso Nacional no eligió superintendente de bancos porque no se pusieron de acuerdo. Y la mayoría política de la democracia popular con el Partido Social Cristiano se hizo la loca. Esa mayoría se hizo la loca. Dejaron que pasen los 30 días y el primero de la terna enviada por el Ejecutivo entró por el Ministerio de la Ley, el doctor Jorge Egas Peña, vinculado al sector bancario de este país. Abogado de Fernando Espiazu. Ese señor fue aquel, probablemente uno de los personajes de más infausta recordación de la República, que la noche del domingo 7 de marzo del año 1999, en cadena nacional, le dijo al país que al día siguiente no iban a abrir los bancos y se decretaba un feriado bancario de 2 días, que se extendió por 5. Pero mira tú lo que acabas de decir. O sea, en aquella época, la clase política, un congreso conformado por varios partidos, donde no había una mayoría sólida, se demoró tanto en designar autoridades. Ahora tú tienes una asamblea, primero que goza con una popularidad paupérrima, de menos del 15%. La credibilidad de esta asamblea está por los suelos. Y esta asamblea, que tiene hoy mismo a 2 comisiones sin poder trabajar ya por 4 meses, esta asamblea que no se pone de acuerdo para destrabar esa situación de estas comisiones, que no viabiliza y que no les da gobernabilidad, esta misma asamblea que no puede aprobar el Código de la Salud, que no puede aprobar una infinidad de leyes por falta de votos, es la que quiere nuevamente atribuirse las competencias de designar autoridades. Yo siempre estuve en contra del tema del Consejo de Participación, siempre he creído que el Parlamento es el primer poder del Estado, pero otro tipo de Parlamento, y cuando hablo de otro tipo de Parlamento no estoy hablando de invéntense el tema de la novelería esta de la bicameralidad, porque ya lo dijo aquí Jimena Peña el otro día, No está de acuerdo. coordinadora de la bancada de Alianza País. No está de acuerdo. Si ni con una cámara podemos aprobar leyes, ni podemos viabilizar la gobernabilidad en 2 comisiones, peor con 2 cámaras. Entonces nos vamos a demorar un siglo en aprobar una reforma, una ley, un proyecto de ley, etcétera. Cuando hablo de otro tipo de parlamento, hablo de otro tipo de comportamientos de parte de los asambleístas, de los diputados. Lamentablemente acá seguimos teniendo una clase política que antepone a los intereses del bien común de la ciudadanía, sus intereses particulares y los intereses del grupo político al que se pertenece. O sea, y eso, lamentablemente la política ha funcionado así, funciona así y me parece que va a seguir funcionando así. Cuando hablo de otro tipo de parlamento hablo de eso, no hablo de estarle cambiando las formas, ¿no? Hablemos del fondo. Quienes hacen el parlamento finalmente son los legisladores. Claro. Claro. La asamblea per se, la institución no es mala. Mala la hacen quienes hoy forman parte de ella. Por supuesto. Por eso yo te decía, o sea, no basta con el cambio de leyes, de normativas, de comisiones, de no sé qué. No, 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 no.
El tema es el cambio de mentalidad y el cambio de comportamiento de la clase política. Oye, yo fui testigo de los juicios políticos desde mi condición de periodista, de dos de los juicios políticos más controversiales, de dos de los tres juicios políticos más controversiales de estos 40 años de democracia. El de Alberto Ají Garzosi en el año 95, que fue un verdadero circo, 3 días de circo en esa asamblea. Confrontación que llegó incluso al plano personal entre el entonces vicepresidente y los diputados interpelantes. Y el del año 2000 de Juan Falcón y Puig, que fue una guerra entre poderes económicos de este país. Y esos poderes económicos tenían sus representantes en la función legislativa, diputados claramente alineados con el grupo empresarial enemigo de Juan Falcón y Puig. Y de los otros también. Pues yo te digo, o sea, la memoria es corta. Este país, señores, no era Suiza antes del 2006 y no es Suiza hoy. Y por supuesto que entre 2007 y 2017 se cometieron infinidad de errores. Oye, pero no solamente citemos los errores, sino también los aciertos. Y a quienes defienden el proceso político de la última década, también citen los errores y no solo los aciertos. No nos quedemos solamente en el extremo. Y para hablar de lo que pasa hoy, ayer, por ejemplo, en la Comisión de Relaciones Internacionales se aprobó el informe que recomienda la salida del Ecuador de la UNASUR. Sí está dentro de sus facultades y dentro de sus competencias. Los legisladores, como parte de sus argumentos y de sus justificaciones para llegar a esta decisión, 7 de los 11, me parece, que conforman esta comisión de internacionales en la Asamblea, decían que fue el sesgo ideológico, el sesgo de la geopolítica que mandaba en esos días en la región, los que empujaron a países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia y otros países más, 2 en total que conforman la UNASUR, a crear esta instancia regional. Bueno, ese mismo sesgo ideológico hoy les está empujando a sacar al Ecuador de la UNASUR. O sea, tanto cuestionan la visión ideológico-política. ¿Y qué de malo tiene que estén en la UNASUR y que también puedan estar en otro espacio? En otro bloque regional. Claro. No tiene nada de malo, pero como la UNASUR la crearon en ese entonces Chávez, Lula, Kirchner, Correa, con Lula, exactamente, es tan malo, ¿no? Pero yo pregunto, ¿cuántas plazas de empleo se generan con la decisión de ayer, que va a tener que ser votada en el Pleno de la Asamblea? ¿Cuánto gana el Ecuador con la salida del país de la UNASUR? ¿Cuántas plazas de empleo se crean? ¿Cuántas escuelas, hospitales, colegios se construyen a partir de esa decisión de ayer de la Comisión de Relaciones Internacionales? Termina siendo igual, una decisión basada en el sesgo de un grupo de políticos que son los que hoy están mangoneando la Asamblea. 8 votos a favor ayer en la comisión, ¿eh? 8 votos a favor. En fin. Bueno, vamos a ir cerrando este comentario. Ya lo tenemos a Guillermo Abad, mucho ojo. Vamos a hablar sobre el tema del Hoy No Circula, hacer una evaluación del Hoy No Circula. Reiterar a nuestra audiencia que el primer día, el lunes, hubo 124 sancionados. Ayer disminuyó el número de sancionados. Ayer me parece que llegaron a 110 y eso ya lo vamos a hablar justamente con Guillermo Abad al respecto. Mucho ojo con eso. También queremos hacer una cordial invitación, sobre todo a los oyentes de la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas. No solamente, digamos, hay una parte del noticiero nuestro que lo retransmite Majestad Televisión, pero también a los oyentes de Majestad. No tenemos señal abierta de radio en Santo Domingo, pero sí nos pueden escuchar a los abonados de TVNet. 11,000 abonados más o menos tiene TVNet. Este espacio de noticias ustedes los pueden escuchar a través del canal 3 de Santo Domingo de los Áchilas. Así que un abrazo para todos quienes se suman a nuestra señal. Diferentes opciones, diferentes alternativas para que ustedes puedan seguir de cerca este espacio de noticias e interactúen con nosotros. Para que nos escuchen en la capital de la carne. En la capital de la carne, ¿ah? Saludos a Santo Domingo. Abrazos a Santo Domingo de los Áchilas. Vamos a la pausa. Al retornar, Guillermo Abad en nuestros